El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 9 de junio del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada, con tanta información que compartir y analizar. Como es costumbre la tarde de hoy, la Organización Panamericana de la Salud desmintió que Venezuela haya completado el pago a COVAX, advirtió que las vacunas no estarían disponibles pronto y viene a ratificar esta declaración de Ciro Ugarte, lo que nos decía ayer el doctor Uníades Urbina de la Academia Nacional de Medicina, desmintiendo las declaraciones de Nicolás Maduro. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Además, Tarek William Saab, el fiscal designado por la Constituyente Comunal, al margen de la Constitución, solicitó una reunión con las partes a la Corte Penal Internacional. Él denuncia trato discriminatorio y desigual en el caso de los funcionarios señalados por posibles delitos de lesa humanidad en Venezuela. Hablaremos al respecto en el programa con el embajador Diego Arria, quien fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Mientras daba esa declaración, Tarek William Saab, conocíamos la sentencia de 15 años de prisión contra Rodney Álvarez, y este es un caso emblemático. Él fue trabajador de Ferrominera del Orinoco y, ya cumplirá 10 años detenido en lo que su caso fue abierto, pues justamente por su condición de trabajador, como ha dicho una de sus abogadas, incumpliendo, por cierto, las recomendaciones de la OIT para liberarlo ya. Además, hay toda clase de aclaratorias sobre esta supuesta carta del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el caso de Alex Saab. Algunos aseguran que se trata de un comité de expertos. El periodista Roberto Denis decía que la defensa pidió efectivamente que fuera evaluado el caso del supuesto testaferro de Nicolás Maduro. Sin embargo, mientras se evalúa, efectivamente se ha aconsejado suspender supuestamente su extradición. Habrá que ver en qué termina esto. En el ámbito internacional, varios temas. Irán rechaza el rastreo de Estados Unidos a sus naves que podrían tener como destino Venezuela. Ya en el caso de Perú, prácticamente es un hecho. Habrá que ver en qué terminan las impugnaciones, pero es un hecho con 99.7% de las actas escrutadas que el virtual presidente de este país sería Pedro Castillo, y Estados Unidos anunció sanciones contra Nicaragua por la detención de 4 posibles candidatos presidenciales en ese país. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Diego Arria. Fue embajador de Venezuela en Naciones Unidas. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Como siempre, un gran gusto de hablar contigo y con Radio Caracas. Pues mucho interés, embajador, de escuchar su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa. Iniciaría conversación a partir de lo que ha ocurrido esta semana, que además tiene directamente que ver con lo que fue su trabajo en Naciones Unidas. El Tribunal Internacional de La Haya ratificó sentencia contra el ex jefe militar serbio bosnio Ratko Mladic, considerado responsable de la masacre de Srebrenica en 1995. Y yo le pediría un comentario acerca de este caso. Usted lo conoció, lo denunció, sobre todo tomando en cuenta lo que se está considerando sobre Venezuela en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Lo escuchamos, embajador. Efectivamente, yo creo que es un día importante. A mí me produce una enorme satisfacción. Acompaño a lo que fue el secretario general de las Naciones Unidas. Primero que todo, al lado de las víctimas, de las miles de víctimas, que este criminal llamado el carnicero de los Balcanes, Ratko Mladic, fue el principal autor, conjuntamente con su jefe político Milosevic y Radovan Karadzic. Ver que se le ha ratificado su condena perpetua, para que acompañe a su jefe Karadzic, que también cumple cadena perpetua, indica que la justicia internacional puede ser eficiente.
Mladic tenía ya 12 años preso, en un proceso muy largo, pero estuvo preso todo este tiempo. Igual fue el caso de Karadzic. Ha sido mucho más efectivo ese tribunal para Yugoslavia que la Corte misma, la Corte Penal Internacional. Embajador, tengo que preguntarle, es inevitable, digamos, establecer algún tipo de paralelismo con relación a lo que puede ocurrir o no. En el caso venezolano, la fiscal Fatou Bensouda, que entrega, me parece que el 15 de junio, su cargo, ella ofreció recientemente una entrevista, allí dejó entrever, depende de quien lo interprete, que podría anunciar el inicio de una investigación en el caso de posibles delitos de lesa humanidad en Venezuela. Quisiera su opinión al respecto, lo escuchamos. Fíjense que en Venezuela es difícil que nuestros compatriotas aprecien la complejidad de la Corte Penal Internacional, porque como en Venezuela no hay justicia y justamente se procede a condenar a gente sin ninguna prueba ni carga en cosa de 24 horas, piensan que la justicia internacional debiera manejar de esta manera. En la Corte, yo creo que en el caso de la Corte Penal Internacional ha sido demasiado demorada en sus investigaciones preliminares. Sin embargo, finalmente, como bien dice, la señora Bensouda dijo hace poco que ella estaba comprometida con el estudio del caso de Venezuela y que se pronunciaría. ¿Qué significa pronunciarse? Bueno, pasar a otra fase, la fase ya de investigación, en la cual ya se pueden asignar responsabilidades específicas. El régimen se la pasa diciendo que esto es una acción contra el gobierno, contra el Estado venezolano, y eso es absolutamente falso. Las acciones de la Corte Penal Internacional son siempre de carácter individual, personal. Ahí está denunciado Maduro, están denunciados los principales cómplices en la cadena de mando política, militar, judicial, de todos los causantes de tortura y violaciones a los derechos humanos. ¿Cuándo va a ser? Yo lamento tanto decir que la complejidad con la cual se ha estructurado la Corte Penal Internacional hace muy demorado, yo diría exageradamente demorado el proceso. Y cuando uno lo compara con los tribunales de Ruanda y de Yugoslavia, se da cuenta que aquellos fueron mucho más eficientes, mucho más rápidos que esta Corte Penal Internacional. Ahora, tengo que preguntarle, embajador, hoy el fiscal designado por la constituyente comunal al margen de la Constitución, Tarek William Saab, solicitaba una reunión con las partes en la Corte Penal Internacional. Él denunciaba supuesto trato discriminatorio y desigual, lo cual, por supuesto, generó sorpresa o toda clase de reacciones, si me permiten, en redes sociales en nuestro país. ¿Qué opina usted de una declaración de esta naturaleza? Bueno, la verdad que yo sobre ese personaje nunca he opinado, porque me parece tan inapropiado lo que él significa de su actuación, y en este caso de una absoluta ignorancia. Una vez que la fiscal, que no es una sola persona, sino que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene un número grande de funcionarios, determine que va a pasar al proceso de investigación, en ese momento le suministra, en este caso a la defensa de Maduro y los otros que resulten imputados, la documentación correspondiente, pero no antes. Debe estar pensando que estaba operando en los mecanismos judiciales de Venezuela que están a la disposición de ella y de Maduro y de sus demás cómplices. Pero eso es absolutamente inapropiado. Si se iniciara una investigación, ¿de qué estamos hablando, embajador? Para que la audiencia lo entienda. Sabemos que la competencia de la Corte va más allá de los estados y de los gobiernos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Por cierto, se me olvidó decirte antes que este sujeto declaró que había denunciado a PDVSA ante la Corte Penal Internacional, lo cual es un acto absolutamente absurdo, porque como te dije antes, las denuncias ante la Corte son de carácter individual. En este caso sería, por eso es que con nombre y apellido, pues yo le dije cuando llevé el caso de Chávez Anaya, Hugo Chávez, cédula de identidad tal por cual. Ahora, en tu pregunta, en las investigaciones, el proceso de investigaciones que asumiría, de ser así, el nuevo fiscal Karim Khan, que es un jurista británico muy importante, que estuvo también en el proceso de la antigua Yugoslavia de una manera muy destacada, garantiza una independencia, yo diría, aún mayor que la que ha tenido Bensouda a lo largo de este proceso. ¿Y qué significa eso? Ahí pueden resultar, entonces, imputar con nombre y apellido a las personas que han sido denunciadas. Recuérdate que hay un grupo de personas que han sido denunciadas no solo por venezolanos tales como por ejemplo Tamara Sujú,
que muy destacada viene haciendo, pero lo ha hecho la OEA, lo han hecho 6 países. O sea, el conjunto de denuncias está muy bien documentada y específicamente la cadena de mando que, como te decía al principio, de los distintos órdenes en que está constituido el país. Ahora, yo quiero insistir en esto, embajador, porque algunos interpretan que hay cierto nerviosismo, como mínimo preocupación en el régimen de Nicolás Maduro frente a una eventual investigación. ¿Qué podemos esperar si esto se concreta? Es decir, en materia de jurisdicción, soberanía o incluso órdenes posibles, órdenes de aprehensión. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, a mí me gustaría, yo entiendo que la complejidad y la naturaleza de este animal extraño que para muchos de la Corte Penal Internacional en nuestro país, porque somos víctimas de la ausencia de un sistema judicial y por eso vemos que todo es demorado, que todo es complejo. Bueno, una investigación que evidentemente llegaría a imputaciones. ¿Qué representaría eso, por ejemplo? Si se imputa, por ejemplo, solo a Maduro, creo que será mucho más, sería mucho más a Maduro, esto implica una orden de detención internacional. La Corte Penal Internacional no tiene policía ni ejército, por lo tanto espera la cooperación de los gobiernos, por supuesto. En el caso de Venezuela eso no sucedería, pero también todos los países que firmaron el Estatuto de Roma, que son cerca de 140, están obligados a aprender, a apresar a estas personas en el momento que se desplacen a algunos de esos países. Y por supuesto significa una mácula extraordinaria en el concierto internacional y ante lo que estamos viviendo hoy en Venezuela, donde se nos dice que debemos negociar con una narcotiranía, el hecho de que aparezca que nada menos acusado de crímenes de lesa humanidad es el señor Maduro, que ya tiene una oferta de recompensa norteamericana por 20 millones y que ha sido denunciado también en el Consejo de los Derechos Humanos, es una situación muy grave que pone a la propia Fuerza Armada venezolana ante su responsabilidad, y no me refiero al general Padrino, que posiblemente sea uno de los que esté denunciado. Finalmente, embajador, algunos han interpretado que la posibilidad de que se inicie una negociación o incluso se hable de justicia transicional en nuestro país significaría la posibilidad de que estas personas, en caso de ser investigadas o no en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, bueno, gocen de ese beneficio, digamos. ¿Qué opina usted sobre lo que se ha dicho y lo que podría plantearse en términos de esta nueva negociación que está en puertas? Lo escuchamos. Pues de ninguna manera. Eso no es para nada posible. Yo he leído algunas declaraciones en ese sentido, de que en el caso de remoción de sanciones, ¿cuáles sanciones se pueden remover? Bueno, aquellas que pusieron los Estados Unidos al señor Maduro y a otros personajes, que pueden ser de las visas o la no persecución de sus activos. Pero eso es los Estados Unidos, o que se los haya impuesto algún otro país, como fue el caso de Panamá. Pero involucrar en las sanciones, las que tienen que ver con delitos de lesa humanidad, eso es absolutamente inviable. Es decir, un proceso de justicia transicional no paralizaría en lo absoluto o podría obstaculizar, digamos, un proceso como este del examen preliminar o una investigación en la Fiscalía de la Corte Penal. No, fíjate que yo, cada vez que oigo el concepto de justicia transicional, me preocupo muchísimo, porque muchos piensan que esa es una puerta bajo la cual esconder a un conjunto de criminales por todas las actividades que hayan hecho a lo largo de los años. La justicia transicional en este caso no puede de ninguna manera incluir delitos de lesa humanidad como los que estamos viendo. Por eso es la gran preocupación civil y militar que tiene hoy en día la narcotiranía venezolana, porque esto abarca a un conjunto de personalidades de ellos, justamente por crímenes que no prescriben, y eso no forma parte de la justicia transicional. Es como si, por ejemplo, incluso yo diría que hasta en un máximo de concesiones podría ser reducir la pena que tiene el hijo adoptivo y el sobrino de Maduro por narcotraficantes en los Estados Unidos. Eso podría ser viable si yo te dijera, si tuviera que especular, pero delitos de lesa humanidad, de ninguna manera. Embajador Diego Arria, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos como siempre. Fue embajador de Venezuela
en Naciones Unidas, conoce perfectamente el tema que hemos debatido en esta parte del programa. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las noticias más destacadas a esta hora. Lo dicho, la OPS, y esto lo tomamos del portal Monitoreamos. La OPS desmintió que Venezuela haya completado el pago a COVAX y advirtió que las vacunas no estarían disponibles pronto. La Organización Panamericana de la Salud informó este miércoles 9 de junio que aún no se ha completado el pago de Venezuela al mecanismo COVAX y advirtió que las vacunas contra el coronavirus para el país no estarían disponibles pronto. Hasta este momento no tenemos confirmación, y esto está entre comillas, que el pago se haya completado. Todavía hay un balance de $10 millones. De hecho, vamos a reponer para ustedes en unos minutos esta declaración de Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación para Emergencias y Desastres de la OPS, desmintiendo las recientes declaraciones de Nicolás Maduro, quien el fin de semana aseguró que COVAX tiene una deuda con Venezuela. Además, Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Voluntad Popular, confirmó que dio positivo en COVID-19 y publicamos el tuit al cual hacíamos referencia. Saludos a todos. Me acaba de llegar mi PCR y salí positivo en COVID. Debo estar aislado y de reposo. Con el favor de Dios, escribió Freddy Guevara. Espero que tanto yo como todos los que tienen este virus lo superemos. Ya informé a las personas con las que tuve contacto. Vacunas para todos. Recordar que Freddy Guevara estaba funcionando como enlace con el régimen de Nicolás Maduro para estos contactos preparatorios de cara a una eventual negociación con el patrocinio del Reino de Noruega. Tarek William Saab, lo dicho, esto lo tomamos del Pitazo, al portal El Pitazo, solicita una reunión con las partes de la CPI. Por cierto, hay expectativas de que mañana Fatou Bensouda se refiere al caso venezolano. Habrá que ver si esto ocurre o no. Hoy hizo referencia, presentó informes sobre Sudán. Por eso existe la expectativa de que mañana jueves, presente actualización antes de entregar su cargo sobre Venezuela, pero habrá que ver si esto ocurre. El gobierno de Venezuela presentó un reclamo ante los magistrados de la CPI quejándose de un trato discriminatorio y desigual en comparación con otros países que también son investigados, y por eso destacábamos, bueno, el caso emblemático, hay tantos, pero tomamos este por la actualidad de Rodney Álvarez, que fue sentenciado a 15 años de prisión, y esto después de permanecer 10 entre los barrotes. Entonces ustedes me dirán si esto es trato desigual o discriminatorio. Es evidente la respuesta. Obviamente la comunidad internacional no tiene por qué actuar de la misma manera como actúan las autoridades internamente en nuestro país con todos los presos políticos. Este martes 8 de junio lo tomamos de Fe y Alegría, el portal de Fe y Alegría. Jacqueline Richter, profesora universitaria especialista en Derecho Laboral, informó vía Twitter que Rodney Álvarez, ex trabajador de Ferrominera del Orinoco, fue sentenciado a 15 años de prisión
Y esto en incumplimiento de las recomendaciones de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, de liberarlo ya, escribía la profesora Álvarez. El viernes 10 de junio, Ronnie Álvarez cumplirá 10 años detenido, en los que su caso fue abierto en debate oral, público, en 10 oportunidades. En todas se interrumpió por razones imputables tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial. 10 años detenido y hasta ayer le dictan sentencia a 15. ¿Eso cómo se explica? Bueno, ocurre lamentablemente y tristemente en nuestro país. Roberto Denis, periodista, uno de los que más conoce el caso de Alex Saab, él escribió en su cuenta en Twitter: la delirante campaña en defensa de Alex Saab dice que la ONU pidió suspender su extradición, vuelven a mentir. Su defensa pidió evaluar el caso a Comité de Derechos Humanos de la ONU. Mientras lo evalúan, aconsejan suspender extradición basados en información entregada por la defensa. Esto también habrá que ver qué ocurre, si finalmente se concreta o no la extradición. Ya estamos, bueno, en la fase final de este proceso en Cabo Verde. Irán rechazó rastreo de Estados Unidos a sus barcos, esto lo tomamos del Nacional, que podrían dirigirse a Venezuela. El portavoz del gobierno iraní, Ali Rabiei, consideró que la vigilancia de la administración de Joe Biden es una interferencia y advirtió que su país puede disfrutar de lazos comerciales normales con el régimen de Nicolás Maduro. Insistimos, nos han metido un asunto con el cual no tenemos nada que ver. Hablo de Venezuela, esto del conflicto en Oriente Medio, pero bueno, es lo que ha pasado, lamentablemente, estos últimos años en nuestro país. Lo dicho, en Perú, bueno, prácticamente cosa juzgada, habrá que ver en qué terminan las impugnaciones, pero el último boletín, o uno de los últimos boletines de la Oficina para Asuntos Electorales de Perú, advierte que con el 99,795% de las actas procesadas, el señor Castillo, del partido Perú Libre, bueno, sería el virtual presidente de ese país, con 50,199% de los votos válidos. Esto en la práctica son 8.741.139, frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Ella obtuvo hasta ese momento 8.671.824 votos, una diferencia pequeñísima. Insistimos, habrá que ver en qué terminan las impugnaciones. Y Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Ortega en Nicaragua tras las detenciones de dirigentes opositores. Esto lo tomamos de Infobae. Conversábamos en estos días con un periodista nicaragüense que, por cierto, está en el exilio. Él nos explicaba lo que está ocurriendo allí. El gobierno de Joe Biden incluyó en la lista a diputados, a la hija del mandatario sandinista, al presidente del Banco Central y hasta un coronel. Además, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, expresó su preocupación y dijo que los 4 arrestos de los últimos días minan la confianza en el proceso democrático. Bueno, está claro que Daniel Ortega no quiere contrincantes pues, en las elecciones del próximo mes de noviembre. Por eso Estados Unidos decía que ya se puede hablar directamente de una dictadura en Nicaragua. Nosotros vamos a reponer algunos de los videos, declaraciones de la jornada. Iniciamos con Ciro Ugarte, para escucharlo de propia voz de este funcionario de la OPS, lo dicho sobre la deuda que todavía tiene Venezuela y que nos deja de momento por fuera de COVAX. Escuchemos lo que decía Ciro Ugarte. En relación con la información sobre el pago, existe, hasta este momento no tenemos confirmación que el pago se haya completado, es decir, todavía hay un balance de 10 millones y nosotros esperamos que la decisión del mecanismo COVAX sea favorable para la población venezolana y para todos los países de la región. Y en ese sentido, esa decisión estará vinculada también a otros procesos internos que requieren estar en marcha. Y en ese sentido quisiera resaltar otra vez la apertura de todas las partes internas e internacionales de procurar mayor cantidad de vacunas y más pronto posible para Venezuela. Creo que en ese sentido hay muchísimas opiniones conjuntas respecto a ese proceso, pero al mismo tiempo hay la preocupación de que es necesario avanzar con mayor propiedad y podamos tener información respecto a el avance de los procesos internos y al mismo tiempo
el pago que se tiene que realizar y también del tipo de vacunas que seguramente, como dije, estarán disponibles. No creo que esas vacunas estén disponibles muy pronto. Sin embargo, está en el proceso que está afectando a todo el mundo y esperamos que Venezuela y algunos otros países de la región de las Américas tengan prioridad debido a que no han recibido todavía vacunas suficientes del mecanismo COVAX. Declaraciones de Ciro Ugarte, creo que más claro imposible. No se han cancelado los 10 millones que todavía se adeudan, 10 millones de dólares para acceder a este fondo global de vacunas, con lo cual lo que dijo Nicolás Maduro no se ajusta a la verdad. Y hablando de derechos humanos, aunque este caso que es tan reciente de los ciudadanos detenidos en Apure en el marco del conflicto armado que hay allí con grupos irregulares, bueno, el director de Fundarredes, Javier Tarazona, denunciaba las detenciones arbitrarias de estos ciudadanos, además la presentación en tribunales militares, lo cual está al margen de nuestra Constitución, de los acuerdos internacionales. Bueno, eso sí es trato discriminatorio en el caso de los ciudadanos de nuestro país, o desigual, para utilizar la misma expresión que utilizó Tarek William Saab. Vamos a escuchar la denuncia de Javier Tarazona. Cristóbal, cuando estos funcionarios que están ahí dentro del tribunal, armados hasta los dientes, porque hay 34 ciudadanos venezolanos detenidos y procesados por traidores a la patria, pero es lamentable que entonces donde tiene que estar el Estado, en este momento no está. Más de 10 funcionarios hay allá en la puerta y en la entrada custodiándolo dentro a estos jóvenes. Eso nosotros lo rechazamos. Así como rechazamos también, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales. En este momento nosotros estamos interponiendo, de hecho venimos de una reunión con representantes de La Haya, presentando cada uno de estos elementos violatorios de los derechos humanos. Nosotros repudiamos que la defensa pública en las últimas horas haya pretendido manipular a quienes están en este momento en juicio, en audiencia preliminar, que si aceptaban los hechos les daban libertad plena. Es una forma de montar ese falso positivo. Es la forma de ellos argumentar y construir lo que hasta este momento tienen. Así como entregaron el territorio apureño a la guerrilla, hoy le decimos entreguen a los ciudadanos que están detenidos arbitrariamente a su familia, que es una familia humilde, trabajadora, sencilla, que nada tiene en sus características con grupos armados irregulares, que lo que están siendo castigados en este momento es la pobreza, que lo que hizo el FAES, allanando viviendas, quemando casas, quemando vehículos, destruyendo bodegas, matando animales, destruyendo unidades de producción durante estos 3 meses. Eso es lo único que esta gente ha hecho. Desde Fundarredes exigimos en este momento al sistema interamericano, al sistema universal y a la propia Corte Penal Internacional que asuma una posición firme. A estos civiles los están enjuiciando en un tribunal militar, contraveniendo la normativa venezolana. Estos son delitos de lesa humanidad que no prescriben y seguiremos levantando la voz. Javier, ¿cuántos están? Bien, Javier Tarazona de Fundarredes con esta denuncia, artículo 49 de la Constitución. Sabemos que no se cumple, pero digamos, lo sacamos a cotación por lo que está en juego o lo que está en marcha. Habrá que ver si se concreta una apertura de una investigación por posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país. Insisto, este caso no figura en las denuncias que investiga ahora mismo la Fiscalía o que han sido presentadas en la Fiscalía de Corte Penal Internacional, pero el artículo 49 de la Constitución vigente en nuestro país, que habla del debido proceso, advierte que toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales, en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución. Es decir, los civiles en tribunales civiles, el elemental, y los militares en tribunales militares. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carlos Machado Allison y la seguridad agroalimentaria. Aunque pionero en los estudios de entomología en Venezuela, el doctor Carlos Machado Allison es probablemente más conocido por su experticia en materia de agroalimentación y su empeño por propulsar políticas agroalimentarias que garanticen al venezolano el acceso a los alimentos básicos. Carlos Machado Allison estudió biología en la Universidad Autónoma de México. Se especializó en entomología médica en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y culminó su PhD en genética en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Se desempeñó como docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela, donde formó 3 generaciones de profesionales en diversas líneas de investigación de la ecología, entomología médica y la epidemiología. Allí, fue director de la Escuela de Biología y del Instituto de Zoología Tropical. Una vez jubilado de la UCB, decide emprender una tarea que siempre había postergado: escribir un libro sobre el problema de la alimentación en Venezuela. Sin embargo, se encontró que no había información sobre la cual desarrollar sus ideas. Así, comenzó a recabar y sistematizar datos que dieron origen a una serie de libros que lo convertirían en la mayor autoridad del país en el tema agroalimentario. Se dedicó entonces a la docencia en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, donde fue director de investigaciones. El doctor Carlos Machado Allison es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, desde donde insiste incansablemente en la necesidad de fortalecer la capacidad tecnológica del país en materia agrícola. Hoy, ante la inocultable escasez de alimentos que vive nuestro país, se hacen imprescindibles voces como la del doctor Machado Allison. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito del telón de fondo de la crisis, la situación económica, nos han dicho en este espacio que la economía en Venezuela prácticamente se ha dolarizado. Claro, esto no tiene que ver con la mayoría de los ingresos, sobre todo en el sector público y de pensiones, pero sí desde el punto de vista transaccional. En este estado de cosas, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela está solicitando que los arrendamientos comiencen a cobrarse, o se acuerden, mejor dicho, en dólares. Para hablar acerca de este tema y el alcance de esta propuesta, saludamos al presidente de la organización, Francisco López Domínguez. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad, mucho interés de conocer en qué consiste esta propuesta y saber si han entrado en contacto con las autoridades para ponerla en práctica. Lo escuchamos. No, fíjate, el tema no es que no haya solicitado que se cobren en dos los alquileres. Lo que nosotros solicitamos fue sincerar la situación de los alquileres. La realidad es que los inquilinos no es que sean buenas personas y los arrendadores malas personas. Los arrendadores, hay buenos arrendadores y hay malos arrendadores. Hay inquilinos buenos y hay inquilinos malos. Siempre pensamos en esa dualidad, en esa pelea, y la verdad es que no es así. Hay mucha gente que depende del ingreso, del alquiler que tiene para vivir. Si ese ingreso es en bolívares, se paga tarde y nunca, te imaginarás que hay mucha gente que no logra tener un mínimo ingreso. Pues igual que pedimos que el ingreso aumente para todos, lo lógico es que para este grupo de gente también se vean beneficios. Me preocupa que los inquilinos tengan el ingreso necesario como para pagar ese alquiler. Por supuesto, tenemos que buscar medidas para eso. Lo que sí es verdad es que no podemos pretender mantener un contrato en bolívares a 5 años con esta hiperinflación, porque lo que termina pasando es que la gente no alquila. Al no alquilar, pues entonces la oferta disminuye, hay muchos apartamentos cerrados, los edificios se deprecian, empieza en un círculo muy malo para todos. Ahora, usted decía efectivamente en una entrevista que, en su opinión, no tiene sentido ni para arrendador ni para arrendatario que los contratos se pacten en bolívares y no en dólares. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, claro, el problema es que la ley obliga a que los contratos sean en bolívares, taxativamente los prohíben dólares. Lo que termina pasando es que estamos teniendo conocimiento de que las operaciones se están haciendo en dólares. Yo recuerdo que cuando la economía estaba bolivarizada completamente, empezamos a surgir el tema del dólar, pues había operaciones fuera de la ley. Al final, ¿a quién perjudican? A los dos, tanto al inquilino como al arrendador, porque no se están firmando los documentos respectivos. Y no por pretender mantenerlo en bolívares se va a dejar de alquilar. Entonces, ¿por qué no sinceramos la situación? Para que de alguna manera no solo el arrendador perciba un ingreso en dólares, sino que el inquilino esté protegido bajo los parámetros de la ley. Si no, no se están firmando documentos. Eso me preocupa mucho, y sobre todo aquí me afecta a las clases bajas. Nosotros tenemos conocimiento que el ranchito más ranchito se está transando en dólares, se está pagando un alquiler en dólares, pero no se firma ningún documento. Entonces, bueno, no podemos hacer la vista gorda y pretender que no, que tiene que ser en bolívares, o porque no sinceramos la situación, porque no buscamos los mecanismos para que sea algo donde estén amparados tanto arrendador como arrendatario bajo los términos de la ley. Y en esta entrevista dije, o en varias entrevistas he dicho, que la ley de 1999 de arrendamiento es una buena ley. Lo que pasa es que hay algunas autoridades y en la interpretación que le dan pareciese que no es muy justa. Se están yendo hacia un lado de la balanza. Y la balanza tiene un arrendador y un inquilino, y deberíamos tender al equilibrio, no a parcializarnos para uno de los dos lados. Ahora, ¿qué han dicho las autoridades? ¿Ustedes han entrado en contacto para hacer el planteamiento oficial o no? ¿Lo escuchamos? Por ejemplo, cuando hubo las propuestas de Fede Cámara, nosotros en el sector de nosotros, una de las propuestas fue esta, que sinceráramos el tema de la ley de arrendamiento. ¿Y qué respondieron los representantes del régimen venezolano o de la Asamblea Nacional Oficialista? ¿Lo escuchamos? Sí, de la Asamblea Nacional que hoy en día está ejerciendo. Cuando hubo el acercamiento del diputado Rodríguez, hubo el acercamiento con Fede Cámara, a los distintos sectores le pidieron las propuestas, y nosotros hicimos dentro de nuestras propuestas esa. La otra es la ley de estafa inmobiliaria, también allí prohíbe, por ejemplo, las preventas, algo de verdad
fuera de todo contexto. Tú para poder comprar mi casa me tienes que traer el 100%. No hay manera de que me des una inicial y pactemos 90 días, 270 días, N tiempo y me puedas pagar. Y si tu capital es tu apartamentito más unos ahorros, pues bueno, primero tienes que venderlo, tener todo acumulado, ahí mientras tanto donde vives para después comprar el mío. Y eliminamos esa prohibición de que exista la preventa. Simplemente lo que nosotros proponemos es porque ese inicial no va a un fideicomiso que esté protegido en la banca, que si yo no cumplo, por supuesto no tengo acceso, pero si yo cumplo, recibo ese inicial y el resto tú vas y consigues, vendes tu casa y después vienes a los 90 días o el tiempo que hayamos pactado. Creo que pudiésemos dinamizar rápidamente el sector también. Ahora, ¿qué dijo Jorge Rodríguez ante esa propuesta? ¿Dijo algo? ¿Han recibido ustedes respuesta? No recibió respuesta. No, Jorge Rodríguez, se hizo la propuesta general enmarcada en el paraguas de las propuestas que hizo en Cámara y bueno, estamos esperando después. Usted decía en una entrevista anterior que hasta el momento hay 2 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia sobre los contratos de compra y venta en dólares. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, el tribunal lo que hizo fue aclarar una situación que ya viene funcionando desde que el gobierno desmontó el control de cambio. Hoy en día se pueden pactar esos contratos en dólares y lo que dice la sentencia es que en el momento del pago, evidentemente se puede pagar en bolívares, no es que se deba pagar en bolívares, pero ajustado ese valor al valor del tipo de cambio en ese momento, pero eso para la compra y venta, porque hay leyes, como acabamos de hablar hace un minuto, de la ley de arrendamiento que taxativamente prohíbe esas operaciones en dólares. Entonces, se vino a sincerar un poco la situación o a darle forma a lo que en el mercado está pasando. Si hoy tú pactamos algo para dentro de un año con $1,000, bueno, tú me das $1,000, pero el tipo de cambio oficial y me puedes pagar en bolívares, evidentemente. Sin mayor problema. Lo que no puede pasar es que se pacte en bolívares. Ya eso lo vivimos, por ejemplo, con los productos. Terminamos en una escasez como la que vivimos, luego que se empezó a dolarizar el país, nos hemos dado cuenta que el problema no es el costo de los productos, el problema es el ingreso que tenemos. Yo al principio decía que los empleados públicos, los profesores no se adaptan. No, tenemos que trabajar para que un profesor de la Universidad Central gane lo que debe ganar y no atacar al arrendador y que no reciba lo que merece recibir por su patrimonio, porque al final los arrendadores no son grandes terratenientes dueños de media capital, no, es una persona que tiene un apartamentico que con su trabajo ahorró para tenerlo, para en el momento de la jubilación con ese ingreso pudiera vivir. Entonces no debemos tener dos pobres, debemos tener 2 personas que por lo menos tengan el ingreso necesario para tener una vida digna. Usted decía que, bueno, efectivamente esa sentencia establece, organiza una situación muy específica, pero hay una ley de arrendamiento que no permite pactar en dólares, ¿correcto? Sí, es que la sentencia habla de un caso en particular con una deuda en particular. No, la sentencia no se mete a cambiar ninguna ley, ni mucho menos. Con relación a lo que está ocurriendo, es decir, con el telón de fondo, con la economía, nos llamó por la atención porque al momento de explicar la propuesta, decía nuestro invitado, la gente dice que hay que dolarizar, pero no, hay que volver a bolivarizar el mercado con un bolívar fuerte. Cada vez que ha intentado ir contra la propiedad privada se chocan con un muro. Seguramente saldrá otra sentencia aclarando la situación. Yo le pediría un comentario porque ciertamente la economía venezolana se ha dolarizado de una manera desordenada, como nos han explicado tantos expertos, y ahora mismo no sabemos cuál sería la mejor decisión, si dolarizar definitivamente o aplicar las medidas necesarias para fortalecer nuestra moneda en el futuro. Pero, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Creo que la gran mayoría de expertos en economía y nosotros de la Cámara Inmobiliaria tenemos más o menos la misma concepción. Nadie quiere dolarizar y perder su moneda. Nuestra identidad es el bolívar. Lo que pasa es que en ese instante el bolívar no existe, fue pulverizado, no existe. Entonces, seguir aferrado
a un bolívar por simplemente tradición no hace sentido. A mí me gustaría tener un bolívar fuerte y trabajemos para tener un bolívar fuerte todos, pero mientras logramos esto, ya son medidas macroeconómicas, de políticas económicas ya de altura. Mientras eso pasa, lo que no podemos permitir es que la sociedad, el común denominador, siga viviendo como vive. No podemos permitir eso. Mientras tanto, pudiésemos dolarizar perfectamente, como está pasando, anárquicamente, muy mal hecho, si tú quieres, alguna gente que vamos a opinar de una manera u otra, pero la verdad es que a partir de que se empezaron a tomar decisiones en ese sentido, la economía mejoró, simplemente por las expectativas. Entonces, si yo, en mi sector, puedo firmar un contrato de alquiler a un año en dólares, $25 de alquiler por este apartamentico, yo sé que el mes que viene recibo $25,000, no voy a estar subiéndolo ni pidiéndole por adelante tantos meses para protegerme, porque es una relación sencilla, arrendador-arrendatario. En cambio, si me metes una variable como que vivimos en hiperinflación, recibo solo bolívares, yo tengo que de alguna manera actuar, porque si no, no deja la esencia del contrato, ¿verdad? A eso me refería cuando hablaba del bolívar. Usted decía, somos el único país en el que quieres comprar una casa y debes ir con el cheque, con el pago completo. Eso es muy difícil. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Claro, me refería a lo que te acabo de decir antes con la ley de estafa inmobiliaria, que no permite una preventa, no permite dejar una inicial y pactar un precio a 90 días, a 30 días, al tiempo que sea necesario para que tú vengas y me pagues el saldo. Como no lo puedo hacer en dólares, lo tengo que hacer en bolívares, por supuesto que yo quiero recibir el dinero completo hoy. Entonces, para yo recibir el dinero completo, te repito el ejemplo, tú tienes un apartamentico con unos ahorros. Bueno, tienes que salir corriendo y vender el apartamento. Bueno, y si lo vendes el lunes, hasta el viernes, ¿dónde vives? Entonces se hace muy, muy difícil. No, prácticamente imposible. Eso no pasa en ningún lado del mundo, porque una cosa es el financiamiento a 20 años, 30 años, 15 años. Eso es lógico. Debemos reactivarlo. Pero es un tema de la banca. Eso no tiene nada que ver con el sector de nosotros. Pero si además no me permite de alguna manera hacer una operación donde yo puedo entregar un inicial y esperar 90 días, lo que sea necesario para conseguir unos papeles, simplemente para firmar, oye, lo hacemos muy difícil, lo hacemos entre nosotros mismos muy difícil. Y es un sector que nosotros podemos generar rápidamente fuentes de trabajo, reactivarlo con 2 o 3 casos. Por supuesto que me gustaría entrar en una discusión desde cambiarle el nombre. Imagínate, ley de estafa inmobiliaria. Yo no soy estafador. Antes de empezar a hablar ya nos están diciendo estafadores. Eso no tiene mucho sentido. Pero ¿por qué no? Mientras hacemos un buen cambio en la ley, bueno, cámbiame 2 o 3 artículos que me permitan reactivar rápidamente el sector. Ahora, en esta declaración usted advertía que el sector está prácticamente paralizado, lo cual contrasta mucho con, digamos, la propaganda oficial o las declaraciones según las cuales en Venezuela se han construido o se han entregado, mejor dicho, más de 3,5 millones de viviendas en el marco del programa La Gran Misión Vivienda Venezuela. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. No, nosotros lo que primero aclaremos, hay mercado primario, mercado secundario. Lo que veníamos hablando hasta ahorita era el mercado secundario, que es la compra y venta de inmuebles que ya tienen un punto en. El mercado primario, que es la construcción inicial, eso tenemos prácticamente 4, 5, 6, 7 años paralizados. Y tenemos 10 años en caída libre, o sea, cada año construyendo menos. No se construye. Evidentemente el gobierno sale con una publicidad de una cantidad de viviendas que ha construido, pero me remito a las cifras del Banco Central donde habla de los niveles de producción de cabillas, de cemento, pues no entiendo cómo se construyen esas casas. No, la verdad, pareciese que hay algo que no está cuadrando, pero uno lo aprecia. Pues hoy en día, por ejemplo, un problema que había hace unos años, que eran los materiales de construcción, se consiguen perfectamente y las grandes empresas están prácticamente paralizadas. Quiere decir que no hay mucha demanda de materiales de construcción. O sea, eso es de sentido común. Tú lo ves las obras en Caracas,
quizás las Mercedes, que hay unas construcciones que son netamente de oficinas, pero del resto yo no veo grúas por allí. En el interior peor aún. O sea que realmente, honestamente, el mercado primario está detenido tanto del sector privado como del público. Más bien, finalmente, no nos preocupemos en que si está tanto o más parado. Realmente está parado. Bueno, busquemos mecanismos para reactivarlo. Nosotros no estamos buscando culpables, estamos buscando vamos a reactivar el sector. ¿Cómo hacemos? Sí, bueno, todo, es decir, depende del cambio que opere o no en nuestro país, ¿correcto? Es decir, en las actuales circunstancias parece complicado. ¿Qué opina usted? Sí, absolutamente. Pero nosotros desde la Cámara no quiero entrar en una diatriba política, porque si no caemos en la misma discusión de que la solución utópica en este instante sería pues cambiar el gobierno completo, y nuestra labor no es esa. Mi labor en todo caso es tratar de buscar los mecanismos para incentivar el cambio de paradigmas, de temas para poder reactivar el sector. Y eso será, la verdad, que nosotros nos daríamos por satisfechos. Que el sentido común tuyo y mío diga qué es lo que hay que hacer para que eso se dé. Bueno, trabajemos para empujar, para que definitivamente nosotros de la Cámara tenemos un tema. Yo quiero producir el cambio económico para que se dé el cambio político y no seguir esperando un cambio político para que luego se dé el cambio económico. Francisco López Domínguez, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando su opinión, su análisis y ofreciendo información valiosa acerca de lo que están proponiendo en materia de arrendamientos, la necesidad, han dicho ellos, de acordarlos en dólares para sincerar la situación que ya en la práctica se da en Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, información de interés al cierre, declaraciones del portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Edward Price, explicando los alcances de las medidas contra el régimen de Nicaragua. Los sancionados son cómplices de la represión del régimen de Ortega, dijo. Estados Unidos continuará usando sus herramientas diplomáticas y económicas en contra de los miembros del régimen involucrados en esta ola de represión. Ahora la región, aseguró, y la comunidad internacional deben alzar la voz para defender los derechos de aquellos a quienes Ortega intenta intimidar y silenciar. Es la posición expresada por el Departamento de Estado norteamericano sobre lo que ha ocurrido en los últimos días, esta ola de represión, de detenciones contra candidatos y precandidatos a las presidenciales que en teoría se celebrarían en noviembre en ese país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó
RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.